con esto. Bueno, esto la verdad es que era todo aquello que nosotros calentábamos y que teníamos que pasarlo. Por ejemplo, en el caso del agua, o sea, teníamos que tener en cuenta su punto de fusión. De fusión. Y el puntito de ebullición, o sea que es por debajo del punto de fusión, los compuestos son sólidos. Entre las temperaturas del punto de fusión y de ebullición son líquidos. Y por encima del punto de ebullición son gaseosos. Entonces, cuando nosotros tenemos que calentar, o sea, por ejemplo, en el caso del agua, un hielo, al aumentar esa temperatura, nosotros puede ser que lo llevemos, por ejemplo, si lo tengo que pasar de menos 20 grados a 10 grados, va a necesitar pasar ese punto de fusión. Entonces, todo lo que era temperaturas que, o sea, si yo aumento la temperatura, o sea, va cambiando su temperatura, aumentando, disminuyendo. Por ejemplo, vamos a ponerle que lo tengo acá, menos 30 grados Celsius. En el caso del agua, este punto era 0 y el punto de ebullición era 100. Entonces, si yo lo quiero aumentar, siempre que sea aumentos de temperatura, o sea, que no haga cambio de estado, esto, si yo para llevarlo acá hasta 0, eso se llamaba calor sensible. Y cuando hace un cambio de estado, o sea, cuando tiene que sí o sí hacer el cambio de estado, eso es lo que se llama calor latente. Entonces, el calor latente es a temperatura constante, o sea, se mantiene a la misma temperatura hasta que toda la masa cambia de estado y a ver, a temperatura constante, no sé qué más te iba a decir. Bueno, no sé si me pasa. Venía pensando en dos cosas y me olvidé. Y el calor sensible es cuando aumenta o disminuye la temperatura. Esa temperatura constante y hace cambio de estado. Ahora, si yo aumento agua líquida y, por ejemplo, de 20 a 70, donde yo no le hice, no se hizo un cambio de estado, si no hay cambio de estado va a ser calor sensible. Mientras no existe un cambio de estado va a ser calor sensible y cuando se realiza ese cambio de estado va a ser un calor latente. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo que llevar este hielo de menos 30 a 50 grados Celsius, nosotros vamos a tener que contar el calor, vas a calcular el calor desde menos 30 hasta los 0, después hacer el cambio de estado, que todo se transforme de sólido a líquido, y después llevarlo de ahí a 50. Entonces vamos a tener tres procesos que se tienen que hacer por separado. No puedo hacerlos todos juntos porque entre medio me va a hacer un cambio de estado. Entonces van a cambiar ciertos valores, o sea, y no es el mismo calor que yo tengo que entregarle para aumentar una temperatura que para hacer un cambio de estado. En general, cuando hago un cambio de estado, es mucha más la energía que le tenemos que brindar para que pueda ocurrir semejante cambio. Entonces, primero lo vamos a llevar de menos 30 a 0. Esto va a ser, es hielo, o sea, está sólido y va a quedar sólido. O sea, sigue siendo hielo sólido. 0. Pero a 0 grados. Entonces, esto se va a medir como calor sensible. La fórmula para el calor sensible es la masa por el C del hielo, o sea, es una constante, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, calor sensible es igual a la masa, vamos a ponerle esto que tengo una masa de 200 gramos. Entonces vamos a hacer 200 gramos por el C del hielo. Esto es una constante que figuran a veces en la misma guía de biofísica, están atrás de todo, si no en internet están todos estos. Igualmente cuando te dan el ejercicio en el problema, es un dato que te lo dan, o sea, te lo ponen abajo, te dan los datos y aparece. Entonces esto es caloría sobre grados Celsius por la temperatura final, que va a ser 0, menos 30. Entonces vamos a multiplicar esto, 200 por 0,5 que me da 100 por los 30, todo esto me queda
3.000 calorías. Ahora vamos a hacer ese cambio de estado ahí a 0 grados. Entonces, el segundo paso es hacer el cambio de estado ahí en 0 grados Celsius. Así que ahí vamos a medir el calor latente, que este se mide como la masa por el L de fusión o de vaporización. Entonces, esto va a ser los 200 gramos. Y en el caso del agua, que esto también es una constante, es 80 calorías sobre gramo el L de fusión. Entonces hacemos 200 por 80 y esto me queda 16.000 calorías. ¿Veis que la cantidad de calorías que se necesita en general para hacer un cambio de estado es mucho más grande que lo que siempre que se necesita para aumentar las temperaturas? 3.000 contra 16. Sí. Entonces ahora que ya hizo el cambio de estado, lo tenemos en líquido y ahora sí lo voy a llevar en la parte líquida hasta los 50 grados. Entonces en esta tercera parte, claro, ahí va a ser sensible, donde esto es la masa, o sea, 200 gramos, por el C del agua, que es 1 caloría sobre grados Celsius, por la temperatura final, que era 50, menos la temperatura inicial, que es 0. Así que tenemos 200 por 50, esto me queda 10.000 calorías. Entonces el calor total que yo le tengo que dar va a ser sumar los 3.000 que me daba al principio, más los 16.000, más 10.000 más. Entonces son 3.000 más 16.000 más 10.000. Todo esto me da 29.000 calorías. Bien. Bueno, a ver, espera que te voy a poner uno que me parece que a vos también te lo tomaron y el otro día se lo tomaron uno de los chicos en un recuperatorio. Vamos a ver. Que era con un gráfico. Bueno. En el parcial les habían dado, había uno que era así, era un gráfico. Y este le decía, acá es 22, acá era 27, 327. Creo que a vos te habían dado igual. No voy a fijar. 375, 3.625. Sería el primero. Porque no me olvidó a nadie. Bueno, este me decía que esto era la temperatura y esto era el calor en calorías. Entonces me decía que es un recipiente adiabático. No lo encuentro. Metal fundido que se encuentra a 327 grados Celsius. No me acuerdo, pero puede ser. Me parece que sí, pero no. Si no era ese, era parecido, ¿eh? Sí. Ya llegué al segundo. Esto del primero.
¿Lo quería encontrar? Equilibrio. A una temperatura de 27 grados Celsius. Por lo tanto, la masa de agua presente es, y te pedía eso. Bueno, te dice que es un recipiente adiabático ideal, o sea que contiene agua, o sea, en ese recipiente metieron el agua a 22 grados y le meten un metal fundido, o sea que está a 327 grados Celsius. Entonces dice la evolución de la temperatura del metal en función del módulo de calor intercambiado se muestra en la siguiente figura. O sea, el metal, esto va a bajar hasta 27, o sea, casualmente en 27, o sea, su temperatura de equilibrio va a ser 27 y casualmente ahí en 27 es donde este metal, ves que se mantiene a temperatura constante, hoy estaba a 327, se mantiene a temperatura constante, y después empieza a bajar, o sea que esto de parte de acá, donde nosotros tenemos la temperatura constante, esto de acá va a ser calor latente. Y esta parte de acá, todo esto es calor sensible. Entonces me dice que la evolución de la temperatura del metal en función del módulo de calor intercambiado se muestra en la figura hasta que el sistema llega al equilibrio térmico a una temperatura de 27. Entonces me pregunta cuál es la masa de agua presente. O sea, él gasta 1.375 calorías en llegar. El agua, o sea, va a subir de 22 a 27. Y va a usar todas estas calorías. ¿Ves? Los 3.625 calorías. Entonces, nosotros lo que en realidad tenemos que plantear acá es que yo sé que o sea, el agua va a ser 3.625 calorías, va a utilizar para aumentar una cantidad de masa que tiene un C de una caloría gramos, grados Celsius, para aumentar a 27 partiendo de 22 grados Celsius. Todo lo que me dieron y todo lo que me escribieron y demás no tiene mucho sentido para lo que me está pidiendo acá. Lo que pasa es que ellos copian ese mismo y a veces te piden otra cosa, te piden, no sé, el L de vaporización, te piden alguna otra cosa. O sea, lo que a mí me interesa es las calorías que intercambiaron. Ellos están poniendo una cosa que está fría, que es el agua que está a 22, y algo que está caliente, que es el metal. El metal estaba en la misma temperatura, o sea, se mantuvo a la misma temperatura, o sea que durante este tiempo estuvo haciendo cambio de estado, y o sea que si él era líquido, lo que está pasando es a sólido, y después él disminuyó su temperatura hasta 27. En total, o sea, él entregó 3.625 o recibió 3.625, o sea, que se las entregó el agua. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es despejar la masa, o sea, yo sé que las 3.625 calorías es igual a la masa por 1 por 27 menos 2, así que esto me va a quedar 27 menos 2 en 5, por 1 me queda 5, así que vamos a pasar ese 5 dividiendo para este lado. Da 725. Y eso es lo que me da la masa, o sea, son 725 gramos de agua. Es la masa de agua con la que se trabajó. Porque fíjate que el agua no hizo cambio de estado, el agua solamente aumentó un par de grados, o sea. A ver si encuentro en el tuyo, pues, a ver si, creo que era eso. 700. Ah, no, borré todo, yo creo que, bueno. 725 es la masa del agua. Porque lo que no teníamos era la masa del agua. Claro. ¿Qué es lo que nos pide? Ahí entendí. ¿Qué día rendiste vos? ¿Te acordás? Sí, espera que lo tengo que me voy a acordar. No, El 8, no me acuerdo. no. ¿Tan mal estoy? Hablamos que el segundo parcial. Sí.
¿Cuándo lo ves? Segundo, el segundo es. Yo estoy creyendo el primero. No, del segundo. Calor está en el segundo. Espera. Acá. Acá tengo las cosas. Es este. El segundo lo di el 5, el 6. Pero, Ahí está. Sí, no, es este. Tiene que ser este. A ver. que lo voy a Me buscar. acuerdo del dibujito feo ese que te dieron de calor también, que horrible. Bueno, a vos te dieron el mismo gráfico. Es este mismo. Te dice que también, o sea, todo igual. Contiene agua 22. Lo que ellos te declaran acá es que le introducen el metal, o sea, la masa del metal es de 250 gramos. Esto ya lo de la masa del agua lo vamos a olvidar. Lo encontré, tenías razón. ¿Cómo pudiste? Acordate tanto. Porque me acuerdo de un ejercicio que era horrible que me llevó mucho. Entonces encontré eso y dije, esto es lo de Cristina. 250 gramos de metal fundido. Claro, de metal fundido, que se encuentran a 327 y dice la temperatura del metal en función del módulo de calor cedido se muestra en la siguiente figura. Entonces me dice, el calor específico del metal en estado sólido es, y quieren saber cuánto es. El calor específico, dame un segundo, Cristina, perdón. Es verdad, qué memoria. Claro. Ahí está, perdón. Bueno, entonces, bueno, te daba el mismo gráfico y decía, quería el calor específico del metal en el estado sólido. O sea que él, acá estaba líquido, bajó su temperatura, se transformó, se empezó, o sea, hizo el cambio de estado ahí, se transformó en sólido. Entonces, calor específico, lo que quiere es, en esta parte, o sea, que me entregó, o sea, perdió este calor, que le digamos que, cuál es el C de este elemento. Entonces, primero lo que hice fue averiguar cuál es el calor que hay acá, porque hasta acá son 1375, hasta que hace el cambio de estado. Pero después llegó hasta 3625, entonces hago 3625 menos 1375, o sea que acá hizo un intercambio de 2250 calorías. Entonces, con esas cantidades de calorías, es que yo me voy a averiguar, sé que la masa de él es 250 y sé que va desde la temperatura, o sea, va a llegar a una temperatura final de 27 partiendo de 327. Entonces quieren averiguar el C cuando esto haga 27 menos 327. Estas calorías son en menos porque él en realidad está perdiendo calor. Entonces, vamos a hacer 27 menos los 327, es menos 300 por 250, entonces me va a quedar menos 2250 dividido menos 75.000. Y esto va a ser el C, o sea, menos 22.500 dividido esto, me quedó que era 0,03. Y ese sería el C de este. También le puedo sacar el L de fusión, el L de vaporización. O sea, sé que él intercambió acá 1375 calorías. Sabemos que la masa de él es 250 gramos. Y eso va por el L de fusión o de vaporización. Así que paso los 250 dividido para allá y me averiguo cuál es ese L. O sea, el L de fusión y el de vaporización, o sea, de este es 5,5 calorías sobre gramo. Puedo sacar un montón de datos de ahí. Como sacamos antes lo de la masa del agua, puedo sacar la cantidad de los L, el C, el L. Bien. A ver si...
si hay alguno más de estos. Viste que dice, el sistema llega al equilibrio térmico. Sí, eso significa que las dos cosas que vamos a poner ahí adentro llegan a la misma temperatura. Ese es el equilibrio térmico. Los dos van a llegar a 27. O sea, va a bajar el agua, el valor del agua aumenta de 22 a 27 y el del metal de 327 a 27. Sube poco el agua por todo lo que baja el metal. Claro, pero eso o sea, va por el tema del C. Por eso el C del Sí, metal es tan pequeño. es tan pequeño, sí. Bien, esta no sé si era tuyo o no. A ver, vamos a hacer otro. Este nos dice que es una masa de hielo de 100 gramos a 0 grados Celsius. Ah, no, porque este es de entropía. No, este lo vamos a dejar para lo último. No quiero meterlo en entropía ahora. Bien, bueno, entonces, estos calores también, o sea, uno los puede ver como, o sea, no solamente vamos a tener el calor en un compuesto que le aumentamos la temperatura, lo disminuimos o los mezclamos entre ellos, sino que también, o sea, hay dos tipos de calores más que son el calor por radiación, que se utiliza la fórmula de Stefan Boltzmann, y el calor por conducción. Que estos son, el calor por conducción son barras así, donde están en diferentes temperaturas, o sea, poner acá está 0 y acá están 80 grados Celsius. Entonces se va a pasar el calor por esa barra, se va a transmitir el calor por esa barra, y esto se mide como una potencia, o sea, es el calor por el tiempo que transmite una barra, donde lleva una K, que es una constante del metal con el que estoy transmitiendo ese calor, por el área, por la variación de temperatura, dividido el delta X, que es la longitud que tiene esta barra. Estos se utilizaban, o sea, mucho con mezclando dos barras, o sea, juntando dos barras o dos paredes. Entonces, vamos a ahora ver una de esas. Espera, te quiero poner la fórmula de radiación. Esta es la de radiación, espérate que igual de este creo que no vi esta vez, pero después igual uno vamos a agarrar porque por las dudas. Bueno, esta, la de radiación, también se mide como calor sobre tiempo, se hace una potencia y es E por O por la temperatura a la cuarta por el área. Área por E por O, y esta O es una constante, es 1,36 por 10 a la menos 11 kilocalorías sobre metro cuadrado por segundo, Kelvin a la cuarta, o puede estar, que es lo mismo, lo que tiene es que cambiar las unidades, 5,67 por 10 a la menos 8 watts sobre metro cuadrado por grado Kelvin a la cuarta. O sea, depende de lo que nosotros lo necesitemos, lo medimos en uno o en otro. Y con estas de la conducción, yo te decía que muchas veces te juntan una barrita al lado de la otra. O sea, a veces tenemos por ahí una pared, o sea, alguna cosa que está dividida en dos partes, y me dicen, por ejemplo, que esto tiene una K, ponele, no sé, vamos a ponerle K1, y que esta K2 es el doble de la K1. Entonces, por ejemplo, me dicen que la delta X, la distancia, la longitud de esta es igual a la distancia de esto, y las áreas lo mismo. Vamos a ponerle que área 1 es igual a área 2. Entonces, como estos están juntos, o sea, el calor que pase por uno va a ser igual al calor que pase por la otra. O sea, entonces esa potencia, ese calor sobre tiempo que yo medía en las barritas,
va a ser igual en uno que en el otro. O sea, porque no hay un generador de calor entre medio. O sea, entonces, el mismo calor que pase de uno de los cuerpos va a ser el mismo que va a conducir en el otro. Estos van a tener, por ejemplo, una temperatura acá, ponerle que esto puede ser la pared de una habitación, o sea, que tenga algún revestimiento. Entonces tiene uno formado por un material y el otro está formado por otro. Y ponerle que afuera sea, no sé, vamos a ponerle 80 grados. Entonces tenemos las diferencias de temperatura, pero cada barra va a trabajar. Ella va a estar entre 0 y una temperatura acá que no lo sé, y esta trabaja entre esta temperatura y los 80. Entonces nosotros sabemos que cada barra va a tener ese calor que tenga por unidad de tiempo es igual en los dos. Entonces nosotros vamos a contar, vamos a poner la fórmula para cada uno. O sea, en el caso del 1 es la K1 por el área 1 por la temperatura de equilibrio menos la temperatura inicial que sería 0, dividido delta X. Y esto va a ser igual a la segunda barra, o el segundo material, que va a tener su K por el área 2 por la temperatura final, que para ella va a ser 80, menos la temperatura de equilibrio, que es la que tiene entre medio. Y todo esto dividido en la distancia de esa. Como las distancias son iguales, nosotros las podemos sacar. O sea, puedo sacar esta distancia y esto, porque es el mismo valor. O sea, me habían dicho que eran iguales. Y lo mismo con las áreas. Con las K, en la K2 me decía que era 2 veces la K1, así que lo voy a reemplazar ahí. O sea, donde estaba K2, le voy a poner que es 2 por K1. Entonces, esto me va a quedar K1 por temperatura de equilibrio menos 0, me va a quedar temperatura de equilibrio. Y esto es igual a 2K1 por 80 menos T de equilibrio. Entonces, las K1 lo mismo se van, así que acá me quedó temperatura de equilibrio es igual a 2 por 80 menos 2T de equilibrio. Así que estas T las voy a pasar para acá como si fuera una X. T de equilibrio más 2T de equilibrio es igual a 160. Entonces, una T más otras 2T son 3T. Es igual a 160. Entonces, esa temperatura de equilibrio va a ser 160 dividido 3. Entonces, esto me va a dar 160 dividido 3, nos queda 53,3 grados Celsius. Que está bien porque quedó dentro del rango. Tiene que estar esa temperatura entre 0 y 180. Si no, algo metimos mal ahí adentro. Bien, a ver si encuentro alguno de los parciales que tenga que ver con esto. ¿Cuál es la primera que das? El 30 es cosa, pero antes das otra o no. Matemática, 26. Okay. Dice que es el único que nos dieron horario, que es el lunes a la mañana. Está bien. Esta es la única que tenemos con horario. Esta, no. PC no tiene habilitada la semana de finales. Esta tampoco. Esta lo que nos dieron fueron, no sé, como 20 o más modelos de finales Bien. y parciales. Y me podría fijar algún final de los que, no sé de qué hay, si hay del 2019, creo. Sí, no, y si no, si tenés los tuyos, hacete esos. Anda viendo de hacer esos, o sea, de buscarle a ver qué cosas te dice de esos, ponele. Estaba viendo, después de mirar fluidos, las autoevaluaciones que hay. Sí. De estos de calor, fíjate si está la autoevaluación. Primero anda practicándolos algunos Sí, y después, o sea, ya, espera que te digo, los recursos.
Ahí te mandé uno que así lo hacemos ahora, que es una barra. Después yo te lo abro y te lo voy, Está bien. saco la foto y vemos. ¿Viste? No, y de todos esos que te fueron mandando, vos andás buscando, ponele, no sé, vimos esto de barras, buscate 2 o 3 ejercicios de Sí. lo mismo y tratás de hacer esos vos para practicar y así, para que vos puedas ir enganchando esos temas. Bueno, a ver, este te dice que es, este que te mandé, dice que es una barra maciza de sección cuadrada de 5 centímetros de lado y 2 de longitud. Vamos a agarrar un... No. Y está formada por 2 mitades de materiales distintos. Sí. Este yo igual no sé si fue después que me dio bien. Bueno, está formada por 2 mitades de materiales distintos. Yo supuse que los 2 metros de longitud era todo. O sea, era así que esta mediría 1 metro. 1 metro. Y esta 1 metro. Se supone, por lo que va dando ahí a entender eso. Me dice, el extremo izquierdo de la barra se mantiene a 14. O sea, este está a 14. Sí. Y el derecho con una fuente de temperatura mayor a 59. Y me dice, la conductividad térmica del material en contacto con la fuente fría, o sea, esta, así que la conductividad, la K de este, es 90 watts sobre milikelvin. Y la, no, metro por Kelvin debe ser. Y la del material en contacto con la fuente caliente vale 168,8 watts sobre metro por Kelvin. Entonces, quiere saber la temperatura de la fuente caliente. La fuente caliente. El extremo, a ver, porque hay algo que no me está... Una barra de sección cuadrada, 5 centímetros, está formada por 2 mitades de materiales. El extremo izquierdo de la barra se mantiene a 14. La temperatura de la fuente caliente. Ay, Lo que no entiendo es por qué claro, como que nos da ya eso. Ah, no, porque 59 es el punto medio. Entonces, por eso puedo ir leyendo de partes. 59 no es la temperatura de acá, sino es acá. Ahora sí. Ahí está, en el medio. Claro, es que te dice, y el punto medio se halla a 59. Entonces lo que quiere es esto, la temperatura caliente. La conductividad térmica del material en contacto con la fuente fría es de 90 watts sobre... Y este es 168. Bien, bueno, y el área, o sea, me da los centímetros, me dice que, o sea, tiene un lado de 5, entonces yo tendría que calcularle el área de esto, que sería 5 al cuadrado, así que me queda 25 centímetros cuadrados, pero no voy a tener tanto problema igual, porque el área sería la misma en las 2 barras, entonces por ende se va a ir simplificando, así que, entonces yo tengo que va a ser la K sobre metro Kelvin por el área, por la temperatura final, que sería 59 menos 14, dividido, lo mismo va a pasar con la longitud, 1 metro. Y esto va a ser igual a 168,8 por el área, que va a ser la misma, por acá va a ser la temperatura final, que sería la temperatura de la caliente, menos los 59 grados Celsius, dividido 1. Entonces, el área, por eso ni me tenga que calcularla, porque se iba a ir. Acá tenemos 59 menos 14, que esto nos va a dar 45 por 90, dividido 1, esto me queda 4050. Y este lado tengo 168,8 por esa T caliente menos 59. Puedo pasarle dividiendo esto y despejando. Se ha dividido 168,8, me queda 23,99, más 59 grados, me va a dar la temperatura caliente. Así que esto me quedó 82,99, o sea, 83 grados. Es la T caliente. Bueno. Y ahora lo que quiere es cuál es el flujo
de calor que recibe la fuente fría. La fuente, sí, fría. A ver, quería ver, porque nos pide en watts. En watts, ok. O sea, lo que va a querer es, en realidad, que le calcule esto. Esa sería el flujo de calor, o sea, todo esto. Entonces, ahí sí voy a tener que calcular esta área, me voy a tener que tener el dato, porque voy a calcular el flujo de calor, que en realidad es el mismo en los dos. O sea, pues sí que podría agarrar la que yo quisiera, pero bueno, vamos a agarrar la fría, como nos dicen ahí. Estos serán centímetros, o sea, los 5, así que dividido 100 son metros. Y al cuadrado, o sea, esto al cuadrado me queda 2,5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces vamos a calcular esa potencia, ese calor sobre tiempo de la fría, que era 90 watts sobre metro por Kelvin, por el área, que es el 2,5 por 10 a la menos 3. Metro cuadrado por temperatura final, que eran los 59 menos 14 grados Celsius, dividido 1 metro. Entonces, esta calor sobre T, ahí lo único que tenemos que hacer es multiplicar todo. Y esto me da 10.125 watts. No sé si es 10, no, sí, 10, sí, 10,125. Así que ahí tenemos el calor que va a transmitir por unidad de tiempo esto. Esto los watts, o sea, implica, o sea, cuando nosotros lo tenemos una unidad de watts, lo que me está diciendo los joules sobre tiempo, o sea, sobre segundo. Entonces, este calor está en joules. Si yo quisiera averiguar, por ejemplo, a veces te piden que averigües el calor, o sea, sabiendo esta potencia, que averiguemos el calor en calorías en una hora. Entonces, yo al tener esto en watts, sé que en un segundo esto está transmitiendo 10,125. Si yo quiero saber en una hora, que son 3.600 segundos, lo vamos a sacarle en esa cantidad, entonces por 3.600 por 3.600 me queda 36,450. 36.450. 36.450. Entonces estas van a ser, esto está en joule, porque si está en watt es joule, y después si yo lo quiero pasar estos joules a calorías, o sea, sabemos que un joule son 0,24 calorías, o 4,186 joules es una caloría. Entonces, esto lo tenemos que pasar de joules a caloría, entonces lo podríamos decir, pasarlo multiplicando por 0,24, entonces 36.450 por 0,24, esto me da que son 8.748 joules. Perdón, calorías, ya lo pasé. Ahí. A veces te piden eso, o sea, sacarla con la potencia, averiguar en tanto tiempo qué calor está intercambiando. Y que lo averigües en calorías. Así que eso también se puede hacer. Bien. Bueno, de estos yo lo que te aconsejo es ir agarrando como los de los parciales. Yo si querés, después me pongo y te busco unos cuantos de estos.